A continuación vamos a ver cómo obtener la suma de los n primeros términos de una serie geométrica. Entonces, tenemos también un par de fórmulas que nos permiten encontrarla, que sería la suma de los n primeros términos, sería a1 multiplicado por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Existe otra fórmula que se puede utilizar en forma alternativa, que es a1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Ambas son muy utilizadas en las matemáticas y es igual en este caso utilizar una u otra. La única restricción es que r debe ser distinto a 1. Si nosotros tuviéramos r igual a 1, en nuestro denominador tendríamos 1 menos 1 igual a 0, lo cual es una indeterminación matemática, por lo que no podemos tener un 0 en el denominador. R no puede valer 1. Lo que significaría una r igual a 1 querría decir que el número se está multiplicando cada vez por 1. Por ejemplo, si tuviéramos 8 por 1, 8 por 1, 8, entonces tendríamos una suma de 8. Lo único que tendríamos que hacer para encontrar la suma sería multiplicar n veces ese 8. Pero vamos a ver el caso general, que es el que tenemos con esta fórmula. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la suma de los primeros 12 27 entre 9 es 3 o 9 entre 3 es 3. Una vez que tengo estos elementos puedo sustituirlos en la fórmula y vamos a poner S 12 porque es la suma de los 12 primeros términos, va a ser igual a A1, que en este caso es 1, multiplicado por R, que es 3 a la N, donde n en este caso es 12, menos 1, y todo sobre r menos 1, es decir, 3 menos 1. Vamos a resolver en nuestra calculadora 3 elevado a la 12, y esto me da 531.441 sobre 3 menos 1, que es 2. Entonces, si le restamos 1, nos queda 531.440 sobre 2, y el resultado sería 265.720. Este sería el resultado de la suma de los 12 primeros términos. Vamos a analizar el caso que habíamos comentado cuando tenemos la razón igual a 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie donde tenemos el número 6 y la razón fuera 1, para obtener el siguiente número lo multiplicaríamos por 1, es decir, 6 por 1 sería 6. Al multiplicarlo por 1 nuevamente sería 6, y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos obtener la suma de los n primeros términos de esta sucesión, por ejemplo, de los 4 primeros términos, tendríamos que sumar este 6 4 veces. Es decir, simplemente haríamos 6 por 4 igual a 24.
De igual manera, si nosotros tuviéramos una que fuera 8 más 8 más 8, de esta manera, y nosotros quisiéramos encontrar la suma de los 5 primeros términos, la suma la podríamos obtener multiplicando 8 por el número que tenemos aquí, el número n, que sería 40. Este sería cuando tenemos una razón igual a 1. Ahora también tenemos una suma infinita. Nosotros vemos que aquí dejamos puntos suspensivos porque podemos continuar en cualquier serie o en cualquier sucesión, podríamos continuar obteniendo números de manera infinita. Ahora la pregunta sería, ¿es posible obtener una suma infinita de datos? Y la respuesta es, depende de cuál sea la razón. Porque, por ejemplo, si nuestros números van aumentando, por ejemplo, de esta manera, 2, 4, 8, más 16, más 32, cada número que nosotros vayamos sumando va a ser mayor al anterior, va a ser el doble de lo anterior. De manera que si nosotros continuáramos esto infinitamente, no obtendríamos un valor, porque el número cada vez podría ser un número más grande, infinitamente más grande. Pero si nosotros tenemos un número que por el contrario se va haciendo más pequeño cada vez, por ejemplo 32, más 16, más 8, más 4, más 2, nosotros cada vez le vamos sumando un pedazo más pequeño a esta serie. Entonces, matemáticamente, a través de límites, que es un tema que se verá en el área de cálculo, podemos llegar a un límite donde hay un valor que se puede obtener. Es decir, podemos tener una muy buena del valor que se obtiene cuando cada vez se va haciendo más pequeño el número. Esto es cuando el valor absoluto de nuestra razón es menor a 1. Nosotros sí vamos a poder obtener una suma infinita de esta serie. Y la fórmula que nosotros vamos a utilizar para esto es A1 entre 1 menos 9. Bueno, vamos a hacer un ejemplo utilizando la suma de la serie infinita. Es decir, nosotros lo que vamos a calcular no son los n primeros términos, sino vamos a tratar de llegar hasta el infinito, la suma infinita, que decíamos que estaba dada por A1 entre 1 menos r, siempre y cuando el valor absoluto de la razón sea menor a 1. Es decir, que la razón por la que vamos a ir multiplicando va a ser siempre menor a 1, ya sea positiva o negativa, pero más pequeña que 1 para que no crezca infinitamente. Entonces, esta serie, que se conoce en matemáticas como una serie convergente, se va a obtener a través de esta fórmula. Entonces, si yo quisiera obtener la suma de los valores infinitos de este ejemplo que tenemos 80 más 8 más 0.8, voy a utilizar esta fórmula y voy a ver que mi primer término es 80 y necesito conocer cuánto es el valor de r. Recordemos que en las series o sucesiones geométricas, para obtener la razón, puedo dividir mi segundo valor entre el primero, 8 entre 80, que sería 0.1, esta es la razón. Si yo multiplico 80 por 0.1, me va a dar 8, 8 por 0.1, 0.8, y así sucesivamente. Entonces, esta es mi razón. La suma al infinito de esta serie sería A1, que es 80, sobre 1 menos 0.1. Entonces, nosotros podemos realizar en la calculadora 80 sobre 0.9, que sería lo que tendríamos en el denominador, y esto nos quedaría
88.888. Y este sería el valor al que se aproxima mi suma infinita. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando esta fórmula. Si yo tengo una serie, veo que los números se van haciendo cada vez menores, por lo tanto la razón va a ser menor a 1 y si puedo obtener una suma infinita, entonces puedo utilizar mi fórmula donde A1 es el primer término, 144, y la razón la puedo obtener dividiendo el segundo término entre el primero. Entonces, si yo tengo 48 sobre 144, la razón es 1/3. 333. En este caso lo voy a dejar expresado en fracción para que sea más exacto el cálculo y no vayamos cargando con todos los decimales. Ahora, la suma infinita sería A1, que es 144, sobre 1 menos 1/3. Esto sería 144 sobre 2/3. Ya que tenemos 1, son 3/3, menos 1/3, me quedan 2/3. Entonces, tenemos 144 sobre 2/3, me da 216. Si yo continuara sumando aquí los números pequeñitos que se van formando, obtendría un total de 216.